Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes en este proceso formativo. Muchachos, estamos en una parte importante de la tecnología, estamos pues ya en una parte culminante de ella. Yo les voy a mostrar el cronograma de actividades para que nos pongamos en contexto en qué parte estamos, para que nos vayamos a poniendo el día con todo, trabajemos en equipo y vamos como mirando pues como qué situaciones o qué problemas se nos ha ido presentando. Miren muchachos, todas estas actividades, esta fase se termina exactamente en este mes terminamos todo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas estas evidencias ustedes lo entreguen para las fechas, pues antes de esa fecha, ¿cierto? Hay unas actividades que tenemos acá dentro de la dentro de la fase tenemos este mapa conceptual que vamos a hacer, las vamos a dilucidar a través de una mesa redonda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son temas muy teóricos, ¿cierto? Y no da pues como para hacer pues, un trabajo pues ya relacionado con el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, este de mapa de procesos, mapa conceptual, perdón, estos que vemos aquí en color cafecito, elaboración del informe de análisis con listas de chequeo, estas dos las vamos a hacer a través de una mesa redonda la otra semana. Yo les voy a indicar a través de un documento cuáles son pues como las preguntas o lo que necesitamos desarrollar para poder que ustedes lo realicen. Este de mapa de procesos, mapa conceptual y elaboración del informe de análisis de las listas de chequeo. Tenemos otra evidencia que es relacionada ya con la parte pues como de presupuesto, tablas comparativas, la propuesta técnica económica del software, son temas que son demasiado teóricos y la idea durante la tecnología es que la parte más fundamental que tenemos de ella es la parte técnica, ¿cierto? O sea, si a ustedes los colocan en una empresa, cuando ustedes terminen pues la tecnología, las van a poner es a trabajar en la parte técnica, ¿cierto? Que es la que vamos a empezar cuando terminemos esta fase, que vamos a tratar de terminarla antes del tiempo previsto. O sea, aquí supuestamente terminaríamos el 30, pero sí lo que yo quiero es que una de las evidencias que vamos a entregar pues la entregáramos para el próximo miércoles, para el 11, y la otra para el 18, para ya acá el 25 empezar con la fase de análisis que ya tiene un componente técnico que realmente pues, o sea, todo lo que hemos visto en esta fase es muy importante porque es la base, pero ya el 25, o sea, trataríamos como de que esta fase no termine aquí cuando dice, sino al menos una semana antes o incluso 2 semanas antes, para poder que iniciemos con la fase de planeación, que es la fase, pues ya empieza pues como la parte más técnica, que después vamos a ver pues de qué se trata, es una cuestión relacionada con los algoritmos, con la codificación, ya es como el crear pues el software, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de pasar estas evidencias que son tan teóricas a través de, como les digo, de una mesa redonda y a través de un cuestionario que se va a hacer sobre la parte presupuestal. También vamos a tener evidencias también relacionadas con inglés. Recordemos pues que el inglés es muy importante y que es fundamental que ustedes, sería muy bueno que todos los días ustedes dedicaran un tiempecito a inglés, a estudiar un poquito de inglés, a estudiar un poquito de inglés, no importa que sea 5, 10 minuticos, 10 minuticos de algo relacionado pues con inglés, de ver por ejemplo alguna serie, alguna parte de una serie, pero aprender algo de este tema porque pues es fundamental para la tecnología, ¿cierto? Entonces, esas serían las dos que nosotros fuéramos a hacer. La otra semana vamos a hacer entonces una mesa redonda y luego la semana que sigue vamos a presentar pues un cuestionario, lo vamos a hacer aquí en forma, pues puede ser en forma sincrónica o bueno, o asincrónica, vamos a ver cómo, porque es que si lo hacemos sincrónico es mucho mejor porque ustedes ya tienen pues como el tiempo para desarrollarlo,
el tiempecito que tenemos acá, en ese tiempecito ustedes harían esa evidencia, entonces sería pues mucho más rápido que ustedes la entreguen que hacerla sincrónica, porque sincrónica sería pues como mirar como otro momento, ¿cierto? Y a veces ese momento pues no llega y a veces se demoran para enviar las evidencias, entonces vamos a tratar de que las dos evidencias se entreguen aquí en el momento, aquí en el tiempo pues en que tenemos la tecnología, ¿cierto? Entonces esas son las dos, permíteme, yo miro que si yo sí esté grabando aquí, sí. Esas son las dos cosas que tenemos pues para decir. ¿En qué nos vamos a basar? En este documento que tenemos acá. Tenemos un documento que se llama validación de documentos, que con esta evidencia nosotros vamos a validar las evidencias de material de mapa conceptual sobre validación de documentos y la elaboración del informe de análisis con listas de chequeo, que son las dos que nosotros vemos aquí en el cronograma, esta de acá y esta, ¿cierto? Y sería que ustedes y organizáramos la otra semana una mesa redonda donde los participantes plantean la solución a estos interrogantes de que para qué es este proceso de validación de documentos, qué es el informe de análisis y qué se debe tener en cuenta. Estos son, ahorita vamos a mirar dónde pueden ustedes ver la información sobre este tema de validación de documentos. La validación de documentos, pues en términos generales, lo que trata es de validar que todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, pues sea lo correcto, ¿cierto? Entonces realizar como un análisis de todo lo que se ha hecho hasta ahora, de que realmente eso sí es lo que necesita el usuario, ¿cierto? Y una segunda parte que habla sobre los instrumentos de medición y verificación eh, y lo que se llama pues cálculo de métricas de software, que pues es un tema que pues vamos a mirar la próxima semana porque ustedes lo van a estudiar y entre todos vamos a validar pues este tema, ¿cierto? Y lo que es también la matriz de trazabilidad y para qué sirve. ¿Dónde nosotros podemos ver esta información? Entonces vamos a irnos por acá. Nos vamos por la fase 1, actividad de proyecto 2 y en material de formación podemos observar lo que es la validación de documentos, ¿cierto? Y aquí en la validación de documentos ustedes le dan clic acá y les aparece enseguida, pues aquí les voy a volver a dar, le damos clic acá y aquí les aparece enseguida todo lo relacionado con la validación de documentos, que son instrumentos que permiten verificar el estado del proceso específico de manera detallada, ¿cierto? Es como para mirar que realmente el proceso sí se está haciendo de la mejor manera posible. Entonces, la idea es que ustedes estudien todo este tema que abarca todo lo que es el desarrollo de software. Vamos a mirar acá este video como para contextualizarnos. Ustedes me dicen si lo están escuchando. Validación de documentos. Introducción. Según Ayabaca y Bernal, no, profe, no se está escuchando. La falta de calidad de los... profe, no se escucha. Bueno, listo. Listo. Bueno, entonces, esta parte de validación de documentos es verificar que el software que se está desarrollando efectivamente sea lo que el usuario necesite, ¿cierto? Porque verifica como la calidad del software. La calidad del software, que el software que esté desarrollando sea de calidad. Entonces es muy importante que ustedes pues miren esta introducción, miren de qué se trata todo lo relacionado con la validación de los datos y que acá en esta parte ustedes miran como el diferente contenido que hay para esta parte de la validación de documentos. Entonces hay una parte que llama el informe de análisis. Y la idea aquí es hacer un análisis sobre el sistema que se desea desarrollar y mirar pues que si se están tomando pues las decisiones correctas, ¿cierto? Aquí nos muestra pues el video, en este momento pues ustedes me dicen que no se escucha. Entonces, bueno,
cada uno de ustedes lo mirará, porque la idea es que ustedes miren toda esta documentación y con la mesa redonda que vamos a hacer, ¿qué es la mesa redonda? Que empezamos a discutir, empezamos a hablar sobre estos temas, con las preguntas que yo les voy a dejar. Ustedes esas preguntas pues las buscan en toda esta documentación que tenemos sobre toda esta parte de validación, todo lo relacionado, pues aquí se habla pues como de la necesidad de hacer un informe de análisis como para ver en este momento hasta dónde, cómo se está haciendo en este momento el proceso, cuáles son las fuentes de información que se han usado hasta el momento, las fuentes primarias. Recuerde que habíamos hablado que hay fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿cierto? ¿Cuáles sí han sido las que realmente sí han dado la información que se desea, ¿cierto? Y también hay otras fuentes, además de la primaria y la secundaria, también está la parte de la observación dentro de la empresa en la cual estamos trabajando. Entonces, validar que esa información sí sea válida. Que esa información sí sea válida o esa información sea fidedigna, que sea de confianza, ¿cierto? Esa es la validación que se debe de indicar aquí en esta parte. Entonces, aquí en esta parte nos muestra pues más o menos qué es lo que se debe tener en cuenta para ese informe de análisis, cuáles son los elementos que se debe tener en cuenta, cómo se debe hacer ese análisis, que se deben tener pues las ideas ordenadas, usar frases cortas, ¿cierto? Hacer unas conclusiones y unos resultados, de un informe son el producto de la investigación, o sea, después de haber como hecho toda la parte investigativa, pues poder sacar como conclusiones y resultados en el informe pues de análisis del que aquí se habla, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es hacer esta parte de la información de análisis, ¿cierto? Todo lo relacionado con el proceso de búsqueda de información, que aquí pues lo vemos. También ustedes estudiar lo que es los instrumentos de medición y verificación. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá, dentro de la validación, es primero que ustedes investiguen cómo se hace un informe de análisis. Entonces, la idea es que ustedes estudien este tema por acá, ¿cierto? Lo que aquí habíamos acabado de mirar. El informe de análisis ustedes lo estudiarían por acá, por esta parte. Ustedes observarían este documento. Recuerden que este documento ustedes lo pueden bajar. Perdón, lo pueden bajar por acá. Aquí hay una partecita donde pueden descargar el material totalmente. Pueden ustedes, al bajarlo, ya tenerlo en su computador sin tener que tener internet. Pueden mirar este video explicativo sobre la importancia de ese informe de análisis, cómo se hace. Tener en cuenta esto que nos hablan acá del proceso de búsqueda de la información, evaluación y síntesis, ¿cierto? Era lo que nosotros pues hicimos al comienzo para poder saber qué era lo que necesitaban los usuarios, buscar esas fuentes de información. Y aquí ya pues nos habla del procedimiento para seguir ese trabajo. Entonces esa es la parte de cómo realizar el informe de análisis. Sería que ustedes estudiaran pues como toda esta parte y entre todos pudiéramos pues como deliberar qué está bien de este contenido, que por ejemplo ustedes no están de acuerdo de él, qué puede servir, qué no puede servir, ¿cierto?
teniendo en cuenta pues el contenido y la metodología. Aquí no lo vamos a ver mucho porque precisamente ese va a ser el tema que vamos a tener la próxima semana. Luego, otro elemento que aquí tenemos en cuenta es cuáles son los instrumentos de medición y verificación, ¿cierto? Entonces, ese es el siguiente tema que tenemos acá. Instrumentos de medición y verificación. Entonces, son las herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos. Aquí la idea es que el software que nosotros estemos desarrollando sea un software de calidad, ¿cierto? Y que permiten realizar una medición y una verificación de lo que se está llevando a cabo, ¿cierto? La idea que sea lo más ¿cómo se dice? O sea, que todo no se deje, no demore mucho tiempo en hacerse, ¿cierto? Todo tiene que ser muy ágil. Entonces aquí nos dicen que existen varios instrumentos de verificación, que son la lista de chequeo, y son dos formas o dos tipos de instrumentos de verificación que nos tienen pues como el mismo objetivo, ¿cierto? Que el objetivo es garantizar la calidad de los productos midiendo y verificando ese software. Entonces hay dos formas, que es a través de la lista de chequeo y a través del cálculo de métricas de software, ¿cierto? Entonces aquí explican cada uno de estos elementos, lo que es la lista de chequeo. Aquí dice, muestran o explican cuáles son los pasos para realizar esa lista de chequeo, explican qué son esas listas de chequeo, aquí lo explican también a través del video. La lista de chequeo pues es una lista que me indica pues en este momento cómo se está llevando a cabo el software que estamos desarrollando, ¿cierto? Bueno, aquí pues esa lista es como un checking, como una lista que uno hace en Excel, donde nos dicen qué es lo que se necesita para poder saber si ese software está bien o no. Aquí hay un ejemplo de una lista de chequeo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos explican que si se están teniendo en cuenta las fallas del sistema, que si se definieron, que si hay estrategias de detención de errores en el sistema, que si especifican requisitos mínimos de hardware para la implementación del sistema, ¿cierto? Pero eso depende del sistema que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dice que es una lista de chequeo del módulo registro de usuario, ¿cierto? Entonces aquí es como una lista para saber si el software realmente sí está cumpliendo con lo que se necesita realizar. Entonces aquí la cuestión es que ustedes pues puedan estudiar esa forma, como se haría esa lista de chequeo. Lo otro es realizar, o sea, entonces hay dos formas de poder llevar a cabo lo que nosotros hemos denominado que instrumentos de medición y verificación. Entonces la uno es a través de las listas de chequeo. Ustedes pueden también investigar con esto, o sea, pueden buscar por internet listas de chequeo para medición del software. Y adicional a esto, pueden investigar en otras partes sobre este tema, ¿cierto? Para que acá, pues, podamos enriquecernos todos con lo que tenemos sobre este tema. Luego, otro es el cálculo de métricas de software, también para medir el software como qué tan de tanta calidad lo tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí dice que la ingeniería de software tiene como objetivo producir un sistema de óptima calidad. Entonces, que para eso se deben usar métodos efectivos junto con herramientas y aplicaciones actuales, ¿cierto? Entonces, este cálculo de métricas también tiene un objetivo similar a la lista de chequeo, ¿cierto? Como su nombre lo indica, las métricas lo que hace, cuando hablamos de métricas, hablamos de medir esa calidad del software. Entonces, se refiere a la calidad de una solución de software de aplicación
es tan buena como los requisitos que la detallan, las mediciones que evalúan los siguientes aspectos. Entonces, no solamente es el código, sino que miden lo que son los requisitos, el análisis, los modelos de diseño, bueno, y el código fuente. Nosotros hasta ahora no hemos visto sino pues la parte de los requisitos y bueno, solamente son como lo que nosotros hemos visto, más que todo es como la parte de los requisitos. Entonces aquí nos hablan de algunos factores en la calidad del software. Esos factores son los que son importantes que ustedes detallen, que ustedes estudien para poder saber cómo hacemos pues para hacer eh, cómo podemos nosotros medir si el software sí es de calidad o no. Aquí nos hablan de una tabla de métricas del software, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan aquí hay unos factores de calidad, ustedes aquí pueden observar, miren que es un factores de calidad bastante, son bastantes, ¿cierto? Eh, que si, que si el software está estandarizado, que si es eficiente, que si tiene capacidad de expansión, que tiene independencia del hardware, que si tiene modularidad. O sea, son muchas cosas. Miren que son cosas que pues nosotros todavía no estamos como en capacidad de tenerlo porque apenas estamos iniciando la tecnología, ¿cierto? Y aquí nos hablan, pues este es el factor de calidad y aquí nos están hablando ya de la parte pues de la métrica como tal, ¿cierto? Si esta facilidad de auditoría o esa exactitud que se tiene dentro del software, es adecuada, por ejemplo, para la parte de usabilidad. La usabilidad, que es la usabilidad, la reusabilidad, son requerimientos no funcionales, ¿cierto? Que debe tener todo sistema de información. Si el software, pues se le puede hacer, por ejemplo, mantenimiento, ¿cierto? Es otra métrica que se debe tener en cuenta para saber si el software, pues, si es de calidad o no, ¿cierto? Entonces es como que ustedes estudien toda esta parte sobre las métricas de calidad, no solamente lo que hay acá, ¿cierto? Sino que ustedes pueden buscar también por internet estos temas, ¿cierto? O sea, no solamente se guían por esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de chequeo, como les digo, aquí el cálculo de métricas de calidad. Entonces, ustedes pueden buscar por acá y pueden buscar también de este tema a través de internet para aquí. Acá, la próxima semana, pues entre todos podamos pues como hacer una crítica constructiva o de pronto mirar qué cosas se entendieron, qué cosas no se entendieron y otra persona de pronto sí las entendió y podamos llegar como a unas conclusiones que sean pues adecuadas y podamos entender este tema de validación de los documentos. Y un tercer tema es en la matriz de trazabilidad. Aquí venimos. La trazabilidad permite seguir, como dice aquí, un seguimiento al proyecto que se está desarrollando, ¿cierto? O sea, saber cuándo se hacen, por ejemplo, cambios al proyecto, en qué momentos se están haciendo esos cambios, ¿cierto? Y es para tener que ese sistema tenga un control. O sea, lo que estábamos viendo ahorita era para la calidad del software. Y esta de trazabilidad también tiene que ver con la calidad, pero es para llevar como un control sobre el software que, que se está llevando, pues que se está desarrollando. Entonces, para este punto, es necesario tener en cuenta, como aquí dicen, tener en cuenta pues como estos elementos. Los requisitos, ¿cuáles son los requisitos del negocio? ¿Cierto? Entonces, que deben estar asociados a los objetivos del negocio. Entonces, requerimientos, por ejemplo, de los stakeholders, ¿cierto? Que ustedes ya lo habíamos visto antes. Requerimientos aquí de las soluciones, o sea, todo lo relacionado
con los requerimientos funcionales o no funcionales que habíamos visto antes. La idea entonces es que ustedes lean también esta parte. ¿Cuál es la finalidad de elaborar una matriz de trazabilidad? Y aquí se explica y se da un ejemplo de cómo se hace esa matriz de trazabilidad, ¿cierto? También pueden buscar, bueno, y yo también les voy a dar más documentación sobre esto, sobre las matrices de trazabilidad y sobre todo este tema de la validación del software. Todo esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que el software que nosotros estemos desarrollando o que se desarrolle, pues sea de calidad, sea realmente de calidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos requisitos. Aquí, por ejemplo, se están hablando, esta es la matriz de trazabilidad, aquí se están hablando de unos requisitos, aquí el tipo de requisito, la prioridad, ¿cierto? Entonces, cuando se hace en esta matriz, se sabe cuáles son los requisitos o los requerimientos que son de mayor prioridad, pues para poder que se hagan más rápido. ¿Cuál es el estado? Si está activo, si todavía no se ha iniciado, ¿cierto? Cuál es el objetivo, la funcionalidad y si ya fue entregado o no, ¿cierto? Entonces miren que esto da pues como una idea de cómo está el proyecto en este momento, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos para la próxima semana. Que ustedes pues estudien sobre este tema y estudien el tema y hacemos pues como una mesa redonda, no solamente sobre estudiando ustedes estos documentos que tenemos acá, sino que ustedes también pueden tener como otras fuentes de información que nos cuenten de qué se trata toda esta parte de la validación de los documentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes participen aquí la otra semana. ¿Y cómo van a participar? A través, pues, ya sea a través del micrófono o puede ser también a través del chat. Entonces, con el momento en que ustedes estén hablando, tomen el pantallazo de lo que están hablando y lo coloquen en la evidencia, ¿cierto? Miremos en las dos evidencias. ¿En cuál evidencia está? En esta mapa de conceptual sobre validación de documentos, ¿cierto? Esta, ¿por dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar por acá. Aquí les voy a mostrar, espero que no se haya... ustedes la encuentran. La encuentran acá. Recuerden que así es como encontramos pues las actividades, porque la verdad es que es muy difícil con estos, pues con este código que tenemos acá, pues muy difícil para encontrar las actividades. Pero aquí las podemos encontrar. Entonces en estas dos, en esta de mapa conceptual y en la de validar artefactos, en las dos colocan el pantallazo, ya sea de lo que ustedes digan la próxima semana relacionado con este tema de validación de documentos o lo que ustedes hayan colocado en el chat. ¿Me hago entender? ¿Sí se hizo entender lo que estoy diciendo, muchachos? No, sí, profe. ¿Puede repetir nuevamente, profe? ¿Cómo? No lo entendí muy bien, profe. Que sí se entendió lo que hay que hacer. Que si puede repetir nuevamente, profe Diana, que no lo entendí muy bien. No, que sí se entendió todo lo que acabo de decir, lo que he dicho en media hora. No, lo último, profe, lo último. Bueno, lo último, bueno, listo, George. Lo último es que, o sea, la idea es que ustedes, este tema al cual estamos haciendo referencia, que es la validación de documentos, que ya sabemos que ustedes lo encuentran acá, ¿cierto? Es toda esta parte de validación de documentos. Ustedes lo encuentran por acá. Lo estudien ustedes, solucionen estas preguntas que tenemos acá y lo hablen la próxima semana. Hagamos una especie de mesa redonda y lo hagan la próxima semana aquí, lo expliquen aquí a través, ya sea por el micrófono o por el chat y manden a través del enlace
que tenemos de estas dos evidencias, esta evidencia de mapa conceptual sobre la validación de documentos y en esta otra mandan el pantallazo de la actividad pues de la participación en la mesa redonda. ¿Sí me hago entender? Profe, buenas noches a todos. Sí. O sea, vamos a proyectar cada quien la respuesta de las preguntas que tenemos y ahí vamos a tomar un pantallazo como evidencia para la actividad. Sí, exacto. Sí, eso es. Vamos a... O sea, cada quien va a proyectar como tal. Sí, cada uno va a hablar sobre los temas. Exactamente. Ok, perfecto. Es como si fuera una mesa redonda, como un conversatorio. Entonces empezamos a dilucidar pues cada uno de las preguntas y ustedes van respondiendo y toman el pantallazo de la participación y la colocan en las dos evidencias. Todavía no se preocupen que todo eso lo voy a escribir pues y lo voy a mandar mañana a través del anuncio porque pues así es muy difícil pues tener todo eso, ¿cierto? Aquí les voy a decir que en cuáles son las evidencias, la evidencia mapa conceptual y elaboración del informe. Ustedes mandan en esas dos el pantallazo de la participación en la mesa redonda de la otra semana. ¿Listo? Profe Diana. Sí. ¿Quién me está hablando? Por favor, me levantan la mano para yo saber. Listo. Ah, Jolfran. Listo, Jolfran. Sí. Profe, sí, la pregunta, como le manifestó ahí el compañero, esa era lo que yo quería tener claro. Que podamos, digamos, compartir pantalla y nosotros por medio de de una ayuda audiovisual, ya sea PowerPoint o cualquier otra herramienta en la web, que podamos montar digamos, un material y exponer como tal. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Sí. Claro que sí. Pero tiene que ser algo algo puntual para poder que todos puedan hacerlo. Ok, profe, gracias. Ya me quedó bastante claro. Gracias, profe. Bueno, listo. Sí, la idea es que sea muy participativo y que ese día participemos todos y todos ese día montemos esa evidencia. O sea, esas dos evidencias, todas las dos evidencias, todo el mundo la va a tener esa noche o al otro día pues la va a colocar el pantallazo, ¿cierto? Para que quedemos con esa evidencia lista y entendido el tema. Y lo vamos a mandar por escrito. Sí, claro, eso lo vamos a mandar por escrito mañana en el anuncio. Y luego lo que vamos a hacer ya dentro de 15 días va a ser algo similar, pero ya lo vamos a hacer es con un cuestionario y es sobre el tema relacionada con la propuesta técnica. Pero antes de eso quisiera saber si hay dudas, si alguien necesita, porque a ver, hoy vamos a explicar esta evidencia y vamos a explicar también la dentro de 15 días, ¿cierto? De 8 días va a ser pues solamente la mesa redonda y dentro de 15 días vamos a tener la otra evidencia que es sobre la propuesta, una propuesta técnica y económica. Entonces quisiera saber si hay alguna otra duda, ¿qué más quieren ustedes como preguntar? Bien puedan. Me parece que de esta forma podemos entender más fácil el tema y sobre todo dejar esa evidencia pues lista, que ustedes pues ya no queden como tan atrasados a veces en los temas y eso nos da como ánimo para salir adelante porque a veces son muchas las evidencias que hay que entregar. Entonces no da como tiempo. Sí, Ronald, bien puedas. Buenas noches, profe. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, buenas noches, bien puedas. Ok. Disculpe, profe, de nuevo la pregunta. El pantallazo del que usted habla es un pantallazo que debemos mandar por la plataforma de territorio. Sí, por la plataforma de territorio. Ok, y el pantallazo es del documento
como tal o de la participación? O sea, que La estuvimos... participación tuya, de tu participación. De que tú sí participaste en la mesa redonda. Ok. Sí, porque la idea es que todos participemos. O sea, sí, yo creo que eso es lo que no me ha quedado claro. O sea, el pantallazo que voy a hacer es del Meet, participando yo. Sí, del Meet participando tú. Ok, Sí, eso es lo que quería preguntar. Exactamente. Sí. Sí, para que hagamos esto pues más interactivo, para que haya como más participación. Sí, Karen, quien puedas. Profe, te quería hacer una pregunta, pues abriendo paréntesis. Tú dices pues que hay pues no dejarse coger pues el tiempo. Yo te pregunto hasta qué fecha pues sería el semestre, por así decirlo. Porque como te comenté, yo pues, estoy incapacitada y realmente todavía me cuesta poderme sentar porque el problema mío es de la columna. Sí. Entonces, a ver, pues, me das una fecha a ver cómo hago, porque realmente me preocupa todo. Karen, no, pero eso sí ya lo tenemos que hablar tú y yo, ¿cierto? Porque es algo muy personal, tú pues ya hablaríamos las dos para ver hasta cuándo pues tienes como el tiempecito para entregarlo, ¿cierto? Entonces, si quiere mañana hablamos sobre ese tema. Ok, profesor, porque yo sé, pues he sido muy juiciosa con todo, pero Sí. con eso sí me hace imposible. No, Gracias. tranquilita que cómo vamos a ver que no se, pues la idea es que pueda seguir en la tecnología, ¿cierto? No te preocupes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Listo. Entonces, recuerden, jóvenes, hay unas personas que todavía no han entregado, que todavía están en el proceso de entregar las otras evidencias, esta elaboración del diagrama de modelos del dominio, o sea, el diagrama de clases. Entonces, para que también lo vayan entregando, me pueden ir preguntando sobre esto, ¿cierto? Ir mandando las cosas por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿cierto? O si necesitan una asesoría o algo, también pues me dicen, ¿cierto? La otra evidencia que vamos a tener para dentro de 15 días, como les dije ahorita, va a ser un cuestionario que yo voy a hacer, ¿cierto? Que vamos a hacer en forma interactiva a través de una herramienta que tenemos que se llama Canut. Entonces, y lo vamos a hacer aquí todos juntos vamos a hacer aquí el cuestionario, pues todos juntos, pero cada uno haciéndolo pues por aparte, ¿cierto? Y es sobre lo que se llama la propuesta técnica. Entonces, ¿a qué va a abarcar? Va a abarcar vamos a abarcar varias de las evidencias. Primero, dentro de 15 días, cuando hagamos la evidencia, pues vamos a mirar pues cada uno como las dudas que tenga. Esa evidencia pues es un cuestionario, pero la vamos a enfrentar en forma interactiva, pero no es un cuestionario pues complicado, pero sí es necesario que ustedes estudien sobre los temas, ¿cierto? Va a abarcar estos temas, el diseño de tablas comparativas sobre el presupuesto, más que todo relacionado como con el presupuesto. Esta de crónica ya lo explicó la profe la semana pasada, que esta es de inglés. Entonces va a abarcar, el cuestionario va a abarcar este diseño de tablas, la propuesta técnica, bueno, va a abarcar esas dos. Va a abarcar este diseño de tablas comparativas, propuesta técnica, y esta taller, especificación del modelo conceptual, estructuración, es que todo tiene que ver con la propuesta técnica. Disculpe, profe, Sí. si usted está mostrando la pantalla, yo no la veo. Ay, Dios, ya voy. La dejé de mostrar ahorita cuando, sí, qué pena. Ya la voy a... ¿Quién me habló? Ronald. Ah, Ronald, qué pena, Ronald. Gracias por decirme. Bueno, entonces ese cuestionario va a abarcar todo lo relacionado con la propuesta técnica, porque es el mismo tema. Entonces, la evidencia, que estas evidencias pues las hicieron desde Bogotá, es muy
repetitiva. Entonces aquí hablan de la propuesta técnica. Entonces esto va a tener que ver con el cuestionario. Esta también detalles de especificación del modelo conceptual de estructuración de la propuesta técnica del proyecto, también tiene que ver con el cuestionario. Propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto, también pues va a ser el mismo. O sea que en todas estas evidencias vamos a colocar el pantallazo también del cuestionario. Cuando nosotros estemos desarrollando el cuestionario, yo les digo exactamente cuál es el pantallazo que ustedes deben hacer. Pantallazo de que hicieron ese cuestionario y el puntaje que obtuvieron, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer aquí en este y también en este diseño de tablas comparativas sobre presupuesto. O sea, todos tienen que ver con presupuesto y con propuestas pues técnicas y económicas, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer con un cuestionario antes habiendo solucionado pues las dudas que ustedes tienen y ustedes habiendo leyendo también con anticipación, recuerden que esto va a ser dentro de 15 días, esta evidencia. Ya les voy a decir cuál es la evidencia. Vamos a mirar primero que todo el material de formación, entonces es propuesta técnica. Y con base en esto vamos a hacer entonces el cuestionario, ¿cierto? Este es el tema. Entonces aquí nos hablan, nos dan aquí una introducción. Aquí esto tiene, pues, recuerden que esto es esto se llama una OVA, ¿cierto? Y esta OVA tiene, por ejemplo, este video donde explican de qué se trata esto de propuesta técnica. Y por aquí ustedes pueden observar dentro de esa propuesta técnica lo que son la estructura que debe tener esa propuesta técnica. Aquí nos hablan de lo que es la propuesta técnica, es el documento que se entrega al posible cliente en la cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente. O sea, al cliente se le hace una propuesta ¿para qué? Para darle solución a lo que él necesita, ¿cierto? O sea, es como si hubieran pues un cliente y ese cliente tuviera como varios proveedores y él fuera a escoger el proveedor pues que le pueda como dar solución al problema que tiene porque requiere el desarrollo pues de un software, ¿cierto? Entonces, esta propuesta tiene una estructura, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esa estructura que es, o sea, se presenta un documento en Word donde tiene lo que es un alcance, unas opciones, una cotización de cada una de las propuestas presentadas, unas condiciones para la forma de pago y una conclusión. Aquí nos hablan también de lo que es, aquí nos hablan de la propuesta técnica y nos hablan también de lo que es el término de referencia. Es el documento que realiza una empresa en la que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas que se le presenta a una empresa o al experto informático para darle pues solución. Entonces esto es como para que la empresa pueda contratar pues a un posible proveedor para solucionar un problema pues que tiene, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan, aunque es muy, aquí nos hablan pues de la estructura del documento, que debe tener, por ejemplo, una justificación, un alcance, un perfil. Yo les puedo entregar pues como un ejemplo de lo que es los términos de referencia, que como les digo, hace referencia como a los posibles alternativas que hay para la empresa, de los posibles proveedores que les pueden servir para dar solución a un problema en el desarrollo de un aplicativo. Aquí nos dicen cuál es la elaboración de la propuesta técnica. Tenemos un video sobre ese tema, o sea, tenemos mucho, tenemos dentro de la estructura, nos hablan también todo esto tiene que ver con la propuesta técnica, o sea, la estructura de la propuesta técnica, lo que son los términos de referencia, cómo se elabora esa propuesta. Y una tercera parte, que es cómo hacemos para validar la propuesta pues que tenemos, ¿cierto? Entonces, la próxima semana, cuando ya terminemos esta parte, a la final, pues
hablamos un poquito sobre esta propuesta y de pronto las dudas que ustedes pueden tener, o al inicio dentro de 15 días, para que hagamos pues como también una especie de cuestionario sobre este tema. Sí. ¿Alguien necesita hablar o...? Profe, una pregunta. Dentro de... Buenas noches, con Lady Silva. Sí, una pregunta. ¿Esa propuesta técnica... ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí. ¿Sí me escucha? Bueno, de esa propuesta técnica no existe algún tipo de norma o algo que nos, digamos, que unos parámetros que nos permita establecer cuáles son los objetivos que deberían hacer. Sí, aquí hablan sobre todos esos aspectos. Cuando hablan de cómo se elabora esa propuesta técnica, de cómo se valida, hablan de todas de las normas y de la forma como debe desarrollarse. Precisamente eso es lo que ustedes pues van a leer. Aquí hablan sobre los pliegos de condición, los proponentes u oferentes, etapa de evaluación, bueno, con todo eso, la normatividad, ¿cierto? Yo me refiero a una norma de calidad propia del desarrollo de los que son los parámetros. Yo sé que ahí puede estar, digamos, pero que uno tuviera como de una norma que diga porque no te escucho bien, Lady. Sí, que yo me refiero a una norma técnica que ya Aló, ¿me están escuchando? Ah, bueno, listo. Sí, es que la verdad es que escucho muy entrecortado, pues no escucho no estoy como escuchando bien, no sé qué es lo que pasa, pero ustedes sí me escuchan a mí. Sí, profe, sí, a usted sí lo escuchamos. Lo escuchamos perfectamente. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, aquí en esta parte vamos a explicar un poquito más de esto la otra semana después de que terminemos entonces el otro tema, ¿cierto? O sea, que recuerden que son 2 temas los que vamos a tener. De la próxima semana es la validación de documentos, que es para que hagamos una mesa redonda, y ya dentro de 15 días va a ser el tema de la propuesta técnica, ¿cierto? Esta parte de la propuesta técnica vamos a mirarlo como más detalle en el transcurso pues de la otra semana, ¿cierto? Entonces esas son como las 2 alternativas, los 2 temas que tenemos para dentro de 8 días y para dentro de 15 días. La una es la validación de los documentos y la otra es la propuesta técnica, ¿cierto? Y van a abarcar, por ejemplo, esta propuesta técnica, entonces va a abarcar varios de las evidencias, el diseño de tablas y propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto, ¿cierto? Porque los 2 hablan de lo mismo, ¿cierto? Entonces, como para no repetir, la verdad es que hay muchas evidencias que están muy repetidas, entonces las vamos a colocar en una sola para que no repitamos tanto pues como la información. Listo, pero entonces ya de eso vamos a hablar. Lo más importante es que ustedes para dentro de 8 días estudien la documentación relacionada con la validación de documentos. Y hacemos acá la mesa redonda. ¿Les parece?
ya lo que tenemos aquí de listo, entonces lo que tenemos ya en este tiempecito es que, a ver, es ya pues damos como por terminado este momento. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de las reuniones anteriores, de los temas anteriores, bien puedan. Sí, Cristian, bien puedas. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, mira, yo sí, pues, me surgen algunas dudas en cuanto a las evidencias anteriores. Pues hasta ahorita me estoy poniendo al día con todo lo que tenía pendiente, pero no sé, profe, de pronto buscar un espacio que tú nos puedas ayudar, a mí y a mi compañero de grupo, en el que nos podamos reunir para ver cómo vamos, las evidencias que hemos entregado, dónde vamos en este momento y qué tenemos pendiente por entregar, profe. Listo. Mañana les voy a entregar, recuerden que yo cada 8 días les mando un documento y les indico cada uno en qué va. ¿Se acuerdan? Que les envío siempre un documento. Entonces, la semana pasada, me parece que les envié fue al principio de la semana pasada. Entonces, mañana les voy a enviar el documento que va a indicar cada uno pues qué les falta, ¿cierto? Y también, sí, y también el viernes si quieren nos podemos reunir, tenemos en Meet, o sea, ustedes saben que por WhatsApp yo les respondo pues en cualquier momento, ¿cierto? Y pues ya si quieren una reunión a través de Meet, entonces puede ser el viernes a las 12 eh, que tenemos también a través de Meet, pues para la asesoría que ustedes necesiten. Sí, profe, me parece perfecto de esa manera, porque es pues, mucho más proactivo después ver uno la presentación como para ir uno entrando como en modo y en tiempo, pues para saber uno cómo va. Si se puede el viernes sería súper excelente, profe. Sí, exacto, porque para saber pues cómo va sería que yo te entregara pues la lista de las evidencias que tienes pendientes, ¿cierto? Pero entonces, si es para otra cosa, entonces el jueves, el viernes a las 12. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Juliet dice que, pues por eso hoy les dije que si tenían dudas, pero nadie me dijo nada, porque Juliet dice que lo de las clases. Más adelante vamos a volver sobre ese tema de las clases. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de, por eso Juliet al principio dije, muchachos, ¿qué dudas tienen? Por si alguien me quería preguntar sobre las clases. Incluso les dije que esa era una de las evidencias que teníamos pendientes. Recuerden muchachos que la cuestión de las clases, cuando ustedes están identificando las clases, identifican son los elementos que van a ser parte del proyecto y de la cual se va a guardar información, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, Juliet, ¿por qué no nos muestra no tienes de pronto para que nos compartes pantalla? César, espérate un momentico, miremos una cosa de Juliet. Aquí está Mauricio. Ah, sí, Mauricio Vargas, ¿cierto? Listo, Juliet. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Listo, muéstranos un momentico, Juliet. Porque tú lo tienes muy chévere, porque lo tienes con el enunciado, así es que me gusta que me lo entreguen. Pues con los requerimientos. Entonces tienes los requerimientos muy bien definidos. Muéstranos esa parte. Listo, sí, dale. César, espérate un momentico. Ah, pero Juliet, ¿qué te pasó? ¿No pudiste compartirlo? Muéstranos el enunciado. El enunciado tuyo, más abajito.
donde tienes los requerimientos. Eso, entonces aquí dice, está pues muy, espera un momentico yo si lo puedo poner más grandecito. Sí se ve como más, muchachos. ¿Se ve más grandecito o no? Creo que como estaba bien, ya se ve con mucho aumento. Ah, con mucho. ¿Ah, sí? Sí, ahí está bien. Bueno, entonces dice, se desea construir un aplicativo para la gestión de cotizaciones y facturas teniendo en cuenta lo siguiente. Un cliente puede requerir varias cotizaciones en un determinado tiempo. Cada cotización tiene un número consecutivo y la fecha en que se genera y está conformado por varias líneas. Cada línea corresponde a un producto. ¿Hay cuáles serían en ese parrafito que tenemos que Juliet lo tiene como lo más de bien especificadito? ¿Cuáles serían ahí las posibles clases? Recuerden que las clases es todo lo que sea un objeto, un sujeto, un evento. ¿Cuáles serían las posibles clases ahí? ¿Ustedes qué opinan? Ah, bueno, Henry. Chao, hasta luego. Que estés bien. ¿Cuáles serían ahí las posibles clases? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cómo? Las facturas. Listo, la factura. ¿Qué más? El cliente. Muy bien. Aquí nos dice Ángela, el producto, ¿cierto? Entonces, mire que ya ahí tenemos cliente, factura y producto, ¿cierto? Porque son los elementos de los cuales nosotros vamos a guardar información. Yo voy a guardar la información del cliente porque yo necesito, pues, quién es el cliente que me va a pagar. Necesito guardar la información de la factura y necesito guardar la información del producto, ¿cierto? También como aquí dice que tiene un constitutivo y la fecha en que se genera y está formado por varias líneas. Podemos decir que una factura puede tener varias líneas de facturas, como ella dice, como más adelante, donde cada línea corresponde a un producto. Entonces la línea de factura también puede ser otra clase, ¿cierto? Como para organizar pues la información. Entonces eso es lo que yo te digo, Juliet, que por ejemplo tú colocaste cliente y colocaste facturador. No es facturador, sino la factura. Ah, ya, ya. Entonces, le voy a preguntar, entonces, por ejemplo, si ahí en factura, entonces les colocaría como el cliente que lleva nombre, lleva identificación. No, porque la factura no tiene nombre, factura tiene un número de factura, tiene una fecha, ¿cierto? Es lo que tiene esa factura. Entonces luego dices, el operario recibe información de la facturadora para diseñar y dibujar el diseño. Hay que tener en cuenta si el operario es una clase, porque el operario en ese momento puede ser, recibe la información de la facturadora. O sea, hay que mirar si nosotros necesitamos guardar la información de ese operario o el operario es un usuario que usa el sistema, ¿cierto? Hay que tener como claro qué es el operario. Si es un usuario no necesitamos colocarlo como dentro de que sea una clase, porque las clases son aquellos elementos a los cuales yo lo voy a guardar pues como información, ¿cierto? El diseño... yo creo que ahí no sería una clase. Exacto, eso. Información. Más que todo, digamos, como digamos la cuestión de organizar la factura, el que tenga la factura y nosotros tenemos como esa base de datos cuando el cliente toma la cotización y luego vuelve. Eso. Entonces, ahí tienes el cliente, la factura, no necesita el operario, te hace falta el producto. Y la línea de factura. Exactamente, eso es, mira que tú también ya lo tenías pues como clarito. Entonces, como la información que yo necesito pues como guardar, eso es lo que necesitamos colocar dentro. Entonces, yo creo que eso también nos sirve a todos. Por eso quería que Juliet nos lo colocara, porque ella lo tiene muy bien especificadito y ya con esa buena especificación. Está ya muy confundido, digamos, en la parte ya cuando lo ves especificar en el diagrama directamente, estaba, digamos, demasiado confundido. Ah, bueno, y otra cosa es que esas flechitas que estás colocando me parece que son de herencia, ¿cierto? Sí, esas son de herencia porque, digamos, el cliente tiene que ver digamos, con la factura. No, pero no hereda. Recuerda que la herencia es cuando, por ejemplo, cuando una clase hereda de otra, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, el empleado hereda de persona, hereda el nombre, el apellido, la dirección y el empleado tiene, además de todo lo de la persona, tiene también el sueldo, ¿cierto? Entonces ahí está heredando. Entonces ahí quería, digamos, que esa parte del cliente con la factura. Se puede decir que
Exactamente, de asociación. Porque se Sí, asocia, pero sí, no es heredado. exacto, exactamente. Entonces aquí manejaríamos la parte de asociación. Sí, exactamente. Listo, profesor, ya lo entendí, digamos, ya tengo la idea como un poco más clara que antes. Exacto, sí. La herencia es cuando heredamos de algo. Un empleado hereda de la persona, hereda todo. Y el empleado, además de todo lo de la persona, además del nombre, la dirección, el teléfono, tiene también, por ejemplo, el sueldo. Entonces ahí sí hay herencia. Es como lo que estoy obteniendo como ganancia de esa persona, de esa empresa, algo así. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, muchachos, por ejemplo, Juliet ya esta parte me la mandó por WhatsApp, entonces los que quieran también, pues, cierto que fue por, no, me lo habían mandado por la plataforma, ya me acordé. Y una Sí, sí. preguntita, ¿y aquí, profe, si es la ficha técnica que está bien o también en cambio la función? Entonces colocamos, digamos, la máquina que se maneja el plotter y la máquina de impresión digital. ¿Se coloca esa ficha técnica o tiene que ser la ficha técnica, por ejemplo, si se maneja la factura, la ficha técnica de computador? No, del computador, o sea, de lo que necesita para el sistema, o sea, por ejemplo, el computador, sí, la impresora, así lo tienes, pues bien. Ya. Sí. Yo creo que quería preguntar. Entonces lo demás que ya solamente es como corregir, como, más que todo como esta parte, porque lo acá arriba, digamos, si el requerimiento está como... El requerimiento está muy bien hecho, tiene muy bien los requerimientos, muy bueno que cada uno, así como hizo Juliet, no me coloque los requerimientos para uno saber de qué trata el sistema, porque no, entonces, si colocan solamente el diagrama, uno no sabe pues como de qué trata. No, es que si uno está confundido, no sabe por dónde desarrollarse porque no estoy dando una medida con el requerimiento, pues digamos que puede desarrollar un poco y ya usted me logró aclarar pues la información que tenía errada. Exacto, o sea, tú con el enunciado ya me aclaraste cómo era la cuestión, entonces yo te puedes explicar, explicar cómo era, porque si no tenemos claro los requerimientos, entonces no hay forma como de que haya claridad en el modelo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues a todos, muchachos. Envíen estas evidencias, la pueden mandar por la plataforma, no importa pues que haya como que devolver, pues que ustedes me lo tengan que devolver o me lo mandan por WhatsApp antes de enviarlo por la plataforma, como ustedes quieran. Pero mira que, por ejemplo, Juliet lo mandó, yo le mandé la retroalimenté y entonces ya va a organizar la cuestión. ¿Cierto, Juliet? Que de esa manera es más rápido. Listo. La verdad nos da mucho apoyo y la verdad para mí es muy grato pues, esa retroalimentación. Eso. Gracias, Juliet. Entonces invitamos a todos los compañeros a que hagan lo mismo. Gracias, muy aparte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces los invito a que me manden lo que vayan haciendo para que lo retroalimentemos y para que vayamos pues entregando todo. Muchas gracias a todos. Menos ya me quedo entonces con un grupito que dijimos que íbamos a hablar, que es Mauricio. Me parece que es Mauricio César, ¿cierto? Sí, señora, sí, acá estamos presentes. Sí, acá estoy. Y la otra es Ángela, ¿cierto? Ángela. Bueno. Entonces, muchas gracias a todos, muchachos. Muy amables. Voy a dejar entonces de compartir. Gracias.